de otros capítulos, otros episodios, nuestra cita es virtual, pero el mundo y el motivo que nos convocan es absolutamente el mismo. Así que tiene que ver con la celebración del ciclo académico 2020. Desde sus inicios en el año 2001, la Maestría de Periodismo de la Universidad de San Andrés y el Grupo Clarín han estado comprometidos con la formación integral, fundamentalmente eso, la formación integral y orientada a poner un potencial liderazgo justamente al servicio de la comunidad. El éxito de su propuesta, el éxito de esta propuesta justamente queda demostrado por la calidad profesional de sus egresados y por la excelencia, sobre todo esto, de los profesionales de la Argentina y el mundo, que año tras año están buscando cursar aquí sus estudios de posgrado. En el día de hoy nos va a acompañar nada más y nada menos que John Lee Anderson, y él nos estará ofreciendo un discurso sobre los desafíos que atraviesa la profesión de periodista. También será en el marco de los 75 años de Diario Clarín y vamos a transmitirlo vía streaming, por supuesto, desde la home del diario para que todos puedan verlo y desde el canal también de YouTube de Clarín, youtube.com/clarincom. De manera tradicional, y esto lo tenemos bastante claro en estos actos de maestría, una figura muy importante del periodismo nos invita a brindar y nos brinda a nosotros, nos complace con unas palabras para todos los alumnos y alumnas de las promociones. En esta ocasión vamos a aprovechar justamente esta charla para enmarcarla también en el ciclo que venimos llevando a cabo desde septiembre, el ciclo que se llama El Mundo Después de la Pandemia. Ya han pasado por este ciclo expresidentes de países de América Latina y expresidentes de España también, y figuras prominentes de la política, de la economía, del pensamiento. Y también tuvimos también a filósofos desde Alemania. Hoy nos va a estar acompañando también en el marco de este ciclo el prestigioso colega John Lee Anderson. Ahora sí, con el aval de la Universidad de Columbia y el Instituto Francés de Prensa y acompañados justamente por la música de gaitas escocesas, en este caso a cargo de la Zappa Pipe Band. Las gaitas escocesas es un símbolo tradicional de los eventos de la Universidad de San Andrés. La Maestría de Periodismo les da la bienvenida al acto de celebración del ciclo lectivo 2020. Le pedimos a la doctora Silvia Ramírez Gelves, directora justamente de la maestría, que se acerque y por favor nos honre con unas palabras mientras vamos viendo un video de los egresados 2019. Adelante. Buenas tardes. Es una alegría, por supuesto, estar aquí. Promoción 2019. El primer día de clases los exhorté a que estuvieran dispuestos a ser felices. Y les prometí que llegarían al final de la cursada con un enorme cansancio, pero una profunda alegría. Creo haber cumplido la promesa porque, por lo menos hasta ahora, nadie hizo reclamos. En un mundo que desafía la ciencia ficción, es más importante que nunca contar con profesionales que nos proporcionen información fundada en datos e interpretación imparcial y que lo hagan de modo claro y accesible. Esta maestría se ocupa de formar esos y esas profesionales, especialistas con mirada crítica y conscientes de su labor en servicio de la sociedad. Periodistas competentes en la producción de contenidos significativos para las audiencias en diferentes formatos para diversos medios y distintas plataformas. Egresadas, egresados. Es una frase conocida, pero el futuro llegó hace rato. Y la crisis de los medios no es una crisis de lectores, oyentes, espectadores o usuarios. Manténganse permeables a los cambios que se suscitan y sepan que la información es protagonista y que el mejor oficio del mundo está más vivo que nunca. Y también hay que acordarse y celebrar a la promoción
2020. También a ustedes, Promoción 2020, como a sus compañeros más veteranos, les prometí cansancio y alegría. Pero ustedes tienen un bonus track. En lugar de tener que salir a buscar la noticia se metió en sus casas. Este fue y sigue siendo un año inaudito, colmado de adrenalina, en el que el tema de la noticia es el mundo entero en simultáneo. Es un año que exige un periodismo vertiginoso, multilateral, hiperdigital, con la pluma afilada para narrar lo extremo, pero sobre todo para estar más conectados que nunca. Por eso, esta maestría se seguirá ocupando de formar periodistas sensibles y comprometidos y de alimentarles la pasión que los ha traído hasta aquí. El cansancio pasa y el sudor se seca, pero hay algo que nunca desaparece: la satisfacción de dedicarnos a lo que amamos y de hacerlo en equipo. Celebremos este año diferente, pero maravilloso. Felicitaciones a todas y a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Silvia. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a darle la palabra ahora a Martín Echevers. Martín es el gerente de Relaciones Institucionales de Grupo Clarín, que también tiene para hacernos y para brindar un agradecimiento muy especial. Martín. Bueno, gracias Martín. Gracias Martín y gracias a las empresas que con su aporte fomentan y generan un mundo que es absolutamente impredecible, pero ellos hacen que los periodistas estén todos más preparados para el futuro. Bueno, en breve nada más, en un ratito va a estar con nosotros John Lee Anderson, y así que pueden ir enviando sus preguntas a través del chat de Zoom para que en un ratito nada más el propio John Lee Anderson pueda evacuar algunas de sus dudas. Llega un momento muy especial ahora, en este día, en esta tarde, distinta, virtual pero real también, porque nos estamos viendo y estamos cerca permanentemente. Llega el momento de presentar a la voz de la promoción 2019, la egresada con el primer promedio, el mejor promedio. Ella es María Ailén Tula. Vamos a conocer a María Ailén Tula. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de La Plata.
Es oriunda de la capital de la provincia de Buenos Aires y en este momento ella sigue formándose, permanentemente lo hace, sigue formándose en la especialización en agronegocios y alimentos en la Universidad de Buenos Aires. Fue becada María Ailén para realizar numerosos cursos internacionales, como el prestigioso curso de periodismo de investigación en América Latina de la Columbia University Graduate School of Journalism de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, el seminario País Federal 2019 para jóvenes líderes de la Fundación Universitaria del Río de la Plata y el programa FURP USA 2020 International Visitor Leadership Program of US Department of State. Ahora sí, vamos a ver un video en el que vamos a conocer y vamos a escuchar a María Ailén Tula. Bueno, buenas tardes para todos y todas. La verdad, jamás hubiera imaginado estar recibiendo este reconocimiento virtualmente. Por eso, en primera instancia, quiero agradecer a todas las personas que trabajaron para hacer posible este espacio de encuentro. Y si les tengo que contar y ser completamente honesta, mi carrera no inició de forma idílica. Cuando yo tomé la decisión de inscribirme en la carrera de periodismo estaba en la secundaria y a las mujeres se nos preparaba más para ser madres que para tener aspiraciones profesionales. Puede parecerles extraño porque no fue hace mucho tiempo, pero es real, la desigualdad de género sigue perpetrándose en varios sectores de la sociedad y desarmar eso nos va a demandar muchísimo tiempo y compromiso. Sin embargo, bueno, dentro mío siempre hubo una llama de querer luchar contra esto y no me parece casualidad haber elegido esta profesión para dar la batalla. Sumando al combo, soy de La Plata. Para quienes no vivimos en la capital federal, vemos muchas veces cómo las oportunidades disminuyen a medida que sumamos kilómetros, y sé que muchos de ustedes me entienden. En mi caso, seguí viviendo en mi ciudad de origen y eso implicó que los días de maestría, los días de cursada, arranquen a las 5 de la mañana para tomarme el colectivo, después el tren, para poder llegar en horario a clases. Por suerte la conocí a Flor. Flor es una compañera y veníamos juntas. La verdad no les puedo explicar la sensación de tranquilidad que tenía cuando la veía en el andén esperándome. Y lo menciono porque es una extraña tranquilidad a la que creo que no deberíamos tener que acostumbrarnos. Pero bueno, producto de ese esfuerzo y de la decisión de hacerlo y de las oportunidades también que me brindaron desde esta casa de estudios, el año pasado pude capacitarme como periodista de investigación con la Universidad de Columbia y la Fundación Gabriel García Márquez. Y les cuento esto porque durante ese curso me hicieron una de las preguntas que es más sencillas, pero más reveladoras para mi carrera. Y hoy me gustaría repreguntárselos a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que los hace sentir especiales? En mi caso, mi pasión está en el agro. Ya cuando tenía 19 años y recién arrancaba mi carrera, mi primera investigación periodística fue sobre feedlots. Sin embargo, recién durante la maestría y con las prácticas fue que comencé a cuestionarme por qué siempre que había que elegir un tema tenía una preferencia por aquellos vinculados al campo. La maestría en ese sentido nos dio y les va a dar a quienes iniciaron a cursar este año una formación que es sumamente enriquecedora, pero que tiene que ir acompañada de esta búsqueda personal. El posgrado también les acerca a docentes y profesionales de primer nivel que tienen la generosidad de enseñarles todo lo que han aprendido a lo largo de sus trayectorias. Por eso me parece importante que los aprovechen, que les cuenten sus sueños, que les cuenten sus aspiraciones. Pero bueno, todo esto tiene que estar acompañado de una comprensión de que el periodismo es un servicio público y que también tenemos que hacer sentir especial al otro, al que tenemos enfrente, lo tenemos que dignificar. Y en ese sentido les quiero contar, durante la pandemia, en lo que refiere al campo de especialización y también al motivo que hoy nos convoca, que es la educación, observé cómo muchos colegas romantizaban y romantizan la falta de conectividad en áreas rurales, como si fuera algo loable que un nene tenga que viajar kilómetros de su casa para enviar una tarea, cuando creo que va a haber consenso de que es una realidad sumamente injusta. Por eso me parece que mientras lo que nos diferencia como individuos en sociedad siga considerándose motivo de exclusión, como periodistas tenemos que asumir el compromiso de llamar a la desigualdad por su nombre. Hoy, la verdad, que al hablar desde este lugar siento un reconocimiento a la causa por la que decidí luchar cuando con 17 años me inscribí en la carrera de periodista. Y por eso estoy sumamente agradecida
En primer lugar, a la doctora Silvia Ramírez Helves, que aprovecho para decirle que estoy avanzando con la tesis, es mi directora, a todo el equipo de la maestría, a la Universidad de San Andrés, a las autoridades del Grupo Clarín, a las empresas colaboradoras, a los docentes, a mis colegas que son mis amigos y mis amigas, y también a mi familia. A quienes arrancan este año les quiero decir que los felicito por tener la valentía y el coraje de asumir los desafíos que se están suscitando con rapidez. No hay periodismo posible al margen de la realidad ni fuera del trabajo en equipo. Por eso vivan esta etapa con la conciencia plena de que están ocupando un lugar clave en medio de un contexto que es desolador a nivel mundial. Por mi parte, decirles que estoy orgullosa de compartir esta profesión, que es una lección de vida, con todos ustedes. Muchísimas gracias. Ailén, qué lindo, qué grato escucharte. Pronto vamos a cruzarte seguramente en alguna cobertura de las tantas que tenemos. Mejor promedio de la maestría de la promoción año 2019. Ailén Tula, ahí la escuchaban, platense ella, y que se sigue perfeccionando y especializando. En un ratito nada más vamos a escuchar a John Lee Anderson. Antes de escuchar a John Lee, vamos a hacer un brindis. Un brindis fundamentalmente ¿para qué? Para celebrar este año lectivo 2020 y además para felicitar a la promoción 2019 de la maestría. Le voy a pedir a Silvia y le voy a pedir también a Miguel Guñasqui. Miguel es presidente del Consejo Asesor de la Maestría y secretario de redacción del diario Clarín, que se acerquen y levanten sus copas para este brindis. Adelante. Felicitaciones, estamos muy orgullosos de ustedes. En la misma sintonía que Silvia, con la emoción de sentir que el espíritu del periodismo está más vivo que nunca. Ahí está. Levanten sus copas, las pueden estrechar ahí perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, por supuesto, después del brindis, nosotros vamos a presentar, porque viene uno de los momentos más esperados de la tarde también, y tiene que ver con esto que les vamos a presentar. Vamos a ver un video ahora, un video por los 75 años de Diario Clarín, y cuando regresemos ya vamos a estar transmitiendo en vivo, como estuvimos haciéndolo durante mucho tiempo, y en un rato les voy a contar de qué se trata. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde la home de Clarín y justamente para el canal de YouTube de Clarín. Acuérdense, Clarín.com, youtube.com/Clarín.com, youtube.com/Clarín.com, con la charla de John Lee Anderson. A la vuelta yo les voy a contar, y voy a hacer una introducción para poner en autos a toda la audiencia y les voy a contar efectivamente de qué se trata. No se muevan ustedes de ahí. En un ratito volvemos y enseguida estamos con la palabra de John Lee Anderson.
Bienvenidos una vez más, sexto encuentro de este ciclo de charlas abiertas, gratuitas y virtuales organizadas por Clarín para festejar sus 75 años de vida. Nos juntamos desde hace tiempo, desde comienzo de septiembre, para pensar el mundo que viene después de la pandemia, y lo hacemos de la mano de referentes de la economía, de la política, de la tecnología y fundamentalmente todos ellos referentes del pensamiento. En el día de hoy y en el marco del ciclo lectivo, de la celebración del ciclo lectivo 2020 de la Maestría de Periodismo de la Universidad de San Andrés y el Grupo Clarín, vamos a presentar a John Lee Anderson. En nuestras entrevistas anteriores contamos con la presencia de expresidentes. Nos acompañó en la primera de las charlas el expresidente uruguayo, Julio María Sanguinetti. También estuvo con nosotros el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Nos acompañó y nos honró con sus palabras Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil. Y durante ese mes de septiembre la última charla fue la de Felipe González, expresidente del Gobierno de España. Y después de ellos tuvimos el honor de escuchar y de disfrutar de la charla de Marcus Gabriel, filósofo, catedrático alemán, que desde Bonn nos dio una conferencia magistral sobre el virus y la sociedad. Bueno, como dije, hoy nos acompaña John Lee Anderson. Él nos va a hablar sobre los desafíos que atraviesa nuestra profesión, la profesión del periodista. Quiero aclararles también, y como lo hicimos siempre, para la realización de este ciclo contamos con el apoyo de Pan American Energy, de Newsan, Crossfinder, DESA y Techint. Todas estas empresas hacen posible que nosotros lleguemos hasta ustedes y podamos disfrutar de estas conferencias. Ahora sí, damos inicio formal a este encuentro. Recuerden, para intercambiar opiniones y lo que ustedes quieran enviarnos, el hashtag es numeral 75 años Clarín, es uno, y hoy tenemos dos, porque también otro que pueden utilizar es Maestría Periodismo. Numeral Maestría Periodismo. Son estos dos hashtags que pueden utilizar para comentar y para seguir, por supuesto, en las redes vía streaming, a través de la home de Clarín, como decíamos, y en el canal de YouTube de Clarín, youtube.com/clarincom. youtube.com/clarincom para seguirlo, por supuesto, y para disfrutar suscriptos de los próximos encuentros. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado especial, nuestro invitado del día de hoy, John Lee Anderson. John Lee Anderson es quizás el mejor corresponsal de guerra en la actualidad, es redactor de New Yorker y un referente inigualable en la escritura de perfiles de personalidades mundiales como Fidel Castro, Gabriel García Márquez, Augusto Pinochet, el rey Juan Carlos I de España, Hugo Chávez. Su biografía monumental sobre el Che Guevara, una vida revolucionaria, en 1997, es una referencia insuperable. Es autor de La tumba del león, Partes de guerra desde Afganistán, 2002, y La caída de Bagdad, 2004, entre otros. Ganó en el año 2013 el premio María Morse Cabot, que cada año entrega a la Universidad de Columbia a periodistas que con su destacada trayectoria contribuyen a mejorar las relaciones en el continente americano. Ahora sí, le pedimos a Miguel Guñasqui, presidente del Consejo Asesor de la Maestría y secretario de redacción de Diario Clarín, que se acerque para darle la bienvenida oficial en vivo desde Londres a John Lee Anderson. Buenas tardes a todos. Es siempre fascinante, John, oírte. Nuestra gratitud por prestarte a conversar con nosotros. De pronto puede resultar hasta superfluo para los que practicamos el periodismo enfatizar el hecho de que el trabajo de John Lee es siempre una fuente de inspiración y de perfección. Estos perfiles que se acaban de mencionar, sus libros, el coraje, la equidistancia de John Lee Anderson, son algo así como el periodismo en estado puro, como una fuerza, como algo que nos moviliza a todos a continuar contra viento y marea con esta profesión frente a riesgos que pocos como John Lee asumen y atraviesan con tanta calidad. Realmente leerlo, oírlo, verlo es siempre un aprendizaje. Nuestros suscriptores, los maestrandos,
vamos a tener todos nosotros, los presentes en esta audición virtual, en estos tiempos tan particulares, de escucharte, John, de manera que tienes la palabra y gracias y un gran abrazo. Enhorabuena la promoción 2019 de la maestría. Felicidades todos. Y lo mismo, pues, feliz cumpleaños, Clarín. 75 años no es poca cosa. Con todo lo que ha vivido Argentina en estas décadas. Que está aquí todavía. Y que estamos todavía como periodistas en este trecho. Después de la pandemia se titula estas charlas. Y bueno, antes de ir al aire, yo estaba anotando algunas reflexiones mías y me hice la pregunta, ¿qué tendremos después de la pandemia? Y bueno, lo que es seguro es lo siguiente. Tendremos en todos nuestros países, aunque no sabemos cuándo terminará, sin duda, mayor pobreza, peores economías, mayor incertidumbre, mayor inseguridad, auge del populismo, desgaste democrático y desgaste de la credibilidad periodística. Y en Estados Unidos tendremos o Biden o Trump. Todo está, en mi juicio, todo está ligado, todo está vinculado y como argentinos o como cualquier ciudadano de cualquiera de los países de las Américas, tienen que estar al tanto y certeros de estas cosas, de que lo que pasa en el norte hoy en día también afecta los del sur. Estamos más globalizados que nunca y eso es algo ineludible y tiene tantas cosas buenas como malas. De momento en la política y bueno, en lo que es epidemiología, la pandemia, hay cosas malas que los estamos compartiendo todos. ¿Cómo hemos de proceder? O sea, todo no es color de hormiga, pero empecé con lo malo. Nunca ha sido fácil ser periodista. Nunca. Hace 40 años, cuando yo empecé, solían llamarnos a nosotros en los países de América Latina, que casi todos estaban gobernados, por llamarlo así, por regímenes militares, caudillos de alguna forma u otra. Y nos llamaban a veces agentes de la subversión internacional. Si uno andaba cuestionando, preguntando dónde estaban los desaparecidos o simplemente preguntando demasiado, porque claro, eran regímenes sin Estado de Derecho, era ley marcial, estado de sitio, y había guerras emprendidas, aunque no declaradas. Te podía ir muy mal. Tenías que tener cuidado con lo frontal de las preguntas a un militar. Podías levantar suspicacias, aunque simplemente estabas intentando cumplir con la profesión, que al fin y al cabo es simple y llanamente, intentar reflejar la realidad del tiempo en que uno vive, sea periodista de radio, imprenta, televisión, hoy en día, pues, a través de un espacio digital. Es lo mismo siempre. Había una época en que yo vivía en El Salvador durante la Guerra Civil y vivimos una realidad esquizofrénica en que, como un puñado de reporteros y corresponsales, íbamos inclusive a conferencias de prensa con los militares que estaban emprendiendo una guerra de contrainsurgencia contra los guerrilleros en el monte. Y hicimos la tarea de ir y tomar notas y hacerles preguntas en estas conferencias.
pero siempre con mirillas a que no te vayan a pensar, no te fueran a sospechar de agente de la subversión. Pero naturalmente, como periodistas, también teníamos que ir al monte y tratar de entrevistar a los guerrilleros. Y era tan peligroso hacerlo que llegamos al extremo de poner en los techos de nuestros carros TV para que los bombarderos nos vieran desde el aire y no nos bombardeasen. Igual a veces, y a propósito, nos cohetearon y nos bombardeaban. Algunos llegaron hasta el extremo de poner camisetas que decían no disparen, soy periodista, y tenía una diana en el pecho. Yo siempre pensé que era mala onda, mala karma hacer eso, así que nunca lo puse. El hecho es de que teníamos que agenciárnoslo como podíamos, y algunos murieron y otros sobrevivieron. Y El Salvador pasó de la dictadura y de la guerra a una suerte de democracia que sigue hoy en día, aunque el presidente de turno decreta por Twitter y anda gorra de béisbol por atrás como si fuera estrella de hip hop, y increpa y ataca la prensa y la prensa libre y de rigor todos los días. Ahora nos llaman, si antes nos llamaban agentes de la subversión, hoy en día fake news y hasta enemigos del pueblo. Eso, claro, de la boca de Donald Trump. Él fue el que comenzó esto desde la democracia misma, desde supuestamente la madre de las democracias en Occidente. Ha empezado así. Y por supuesto tiene muchos clones y emuladores e imitadores. Naturalmente, este tipo de comportamiento desde la Casa Blanca se ha regado por el continente. Mencioné a Bukele en El Salvador, muy cerca de la Argentina, al lado tienen a Bolsonaro de Brasil, que es un mimo bastante burdo de Trump. Y bueno, ya que ustedes salen a ejercer la profesión, no todos van a ser reporteros políticos, lo sé, pero salen en un momento en que nos han puesto nuestra integridad en jaque, han impugnado nuestra integridad, nuestra moral. Y quiero decirles, y quiero que recuerden esto siempre, mandatario oficial que te llama enemigos del pueblo, que te llama fake news, es tu enemigo. Él es o ella es adversario de la verdad. Es enemigo mortal del periodismo mismo y de la libertad de expresión. Y están más desatados que nunca hoy en día, y hay que tenerlo presente. Hay que intentar transitar, entrar y transitar este oficio que, como bien dijo Miguel, es lindo y ofrece una vida de aventura posible, pero está más arriesgado que nunca. Y lo que nos damos cuenta todos los que lo vamos ejerciendo, no por nuestra virtud propia, sino porque es así, que nos tienen en diana, nos tienen en mirillas, nos tienen bajo presión, sea como Trump, sea como Bukele, o sea como en México, donde los matan, y otros países también, a los periodistas, porque tienen valor, son los guardianes de la democracia. Esta etiqueta que hemos dado a nuestras políticas, regímenes políticas en los últimos años, resulta ser una cosa súper precaria y frágil, y en donde obviamente la libertad de expresión es clave para su consolidación y su supervivencia. Entonces nosotros, quiéralo o no, tenemos un rol, un papel que jugar que tiene que ver con la democracia misma. Y bueno, eso sí. Y para poder hacerlo, para poder ejercer nuestra profesión después de la pandemia,
en estos meses y años que vienen. Tenemos, yo creo, que volver a nuestra causa, a los orígenes. Y cuando digo esto, estoy hablando un poco del viejo periodismo, del periodismo de hurgar en los problemas de la actualidad, en intentar encontrar la verdad de las cosas, apartarnos un poco de las redes sociales. ¿Y por qué digo esto? Yo no sé exactamente, no tengo una fórmula de cómo hacerlo, pero yo creo que es importante que empezamos a fiscalizar el comportamiento propio y del oficio en lo que es el Internet y las redes sociales. ¿Por qué? Porque nos ha empujado todos a compartir el mismo espacio que el público, pero también los políticos. WikiLeaks era un fenómeno al principio aplaudido por todos porque parecía ser un poco la suma y la nata de la libertad de expresión, que te cayera un chorro de documentos secretos de un gobierno controvertido en la mayoría de Estados Unidos y poder divulgarlos en público. Bueno, hoy en día, 10 años después, nos damos cuenta que WikiLeaks también nos regaló Donald Trump y que WikiLeaks también fue utilizado por los servicios secretos, probablemente de Rusia, para filtrar documentos que podrían dañar la imagen de Hillary Clinton en la elección de 2016. O sea que a lo que voy es que tenemos que tener cuidado de dónde nos viene la información, y en las redes sociales y en Internet viene de cualquier lado. Podemos ser manipulados. Tenemos que tener ojo a eso y tenemos que crear nuevos criterios como para ir adelante con información. Que no sea inteligencia y que no sea desinformación, que no sea fake news. Yo creo que estableciendo protocolos de esa forma y teniendo en cuenta que estamos en un Torre Babel y estamos transitando en el mismo camino que los actores políticos, hemos de estar seguros que todo está mucho más arriesgado y optando por, como decían antes, las viejas formas, sentar con gente y hablarlos, intentar crear criterios a través de muchas entrevistas y pues desgastando el suelo de los zapatos en la calle, formando criterios así y no simplemente a través de la gratificación instantánea de un documento filtrado, ¿no? O un tweet o algo en Facebook. Yo creo que hemos de tener estas cosas presentes y ir adelante. Hemos siempre de recordar también que somos al final guardianes del pueblo, no somos enemigos del pueblo. Y hemos de ser adversarios con el poder, sobre todo el poder impune, adversarios con el poder para que no sea impune como lo es el de Donald Trump o Erdogan o Vladimir Putin o como lo quiere que sea en El Salvador y Brasil. Tengo una anécdota pequeña que viene de Afganistán. Hace unos años estuve ahí y un amigo me invitó a conocer a un hombre que él llamaba el Mascará. El Mascará, por descripción, era un bufón del rey, ¿no? Y entonces me lo describió como el último bufón de Afganistán, país en donde posiblemente empezó este oficio hace más de 1000 años. Transitamos la zona de guerra hasta una fuerte donde un cacique de guerra, un señor de la guerra, amigo de mi amigo, era el anfitrión y un poco el custodio del bufón. Y durante toda una noche, el bufón, que se llamaba Samad Pashian, nos entretuvo con las cosas propias de los bufones de antaño, inclusive como en las obras en los libretos de Shakespeare. Hacía cosas cómicas, grotescas,
hincaba inclusive al señor de la guerra. Pero al final de la noche era un tipo fascinante y entendí por él mismo que él había sido el último bufón del monarca de Afganistán 30 años antes. Seguido por 30 años de guerra civil, se había vendido a un señor de guerra a otro para terminar con el anfitrión nuestro en esa noche. Entonces, el bufón, en realidad, antes que tuvimos periódicos o inclusive frailes que eran los escribanos en las expediciones de antaño, los bufones eran una especie de interlocutor entre el pueblo y el poder, ¿no? Famosamente, podían decir las verdades al rey, a veces podían burlar del rey, tenían que tener cuidado. En realidad, el Samad Pashan, el hombre que yo conocí en Afganistán, posiblemente era el último bufón del rey en el mundo, del mismo estirpe de antaño. Al final de la noche, después de entretenernos y contarnos chismes, que un poco un periódico oral, ¿no? Y un poco un historiador de la guerra a la misma vez, me preguntó si había alguien que yo quería matar. Y le dije que no, pero me intentó convencer que al principio por $5,000 y eventualmente iba bajando, que lo podía hacer por hasta 2,000. Y luego nos entretuvo con una serie de anécdotas de cómo había matado a ciertas personas. O sea, era un tipo que se las trae. Cuento la anécdota porque y me vino a la cabeza hoy, no por impresionarlos o compartir una anécdota exótica, pero un poco como una fábula de esos que sirve quizás de ejemplo de que seamos periodistas, que no seamos máscara, que no seamos bufones del rey, seamos adversarios del poder de manera sana. Intentamos seguir ejerciendo la profesión. Seamos periodistas de verdad. Eso. Les deseo mucha suerte y adelante en el oficio. Y bueno, aquí estoy para contestar las preguntas que tengan, los que tengan. Muchas gracias. A ver. Hola, Miguel. Sicario. Espero que efectivamente no cumplamos ese rol. Me impresionó una declaración tuya que leí hace días, que dijiste, yo conozco bien la guerra, cosa que efectivamente se demuestra a través de tu tarea. Pero acabas de decir ahora, esto está más peligroso que nunca. Entonces yo aprovecho para preguntarte, para enunciarte la pregunta de una de nuestras alumnas, Priscila Giacome. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo salimos a la calle? ¿Cómo buscamos historia cuando estamos aparentemente confinados todos detrás de una computadora? Bueno, mira, cada país tiene su... gracias, Miguel, gracias por la pregunta. Cada país tiene su patología, su problemática, es cierto. He tenido la suerte hasta ahora de poder salir a África, un país en África, a refugiar. Ahora estoy escribiendo la historia. Logré hacerlo porque iba al monte y estaba apartado de personas. Y bueno, obviamente tengo ese privilegio, o tuve ese privilegio. Quizás no sea así ahorita o ahora en Argentina. Yo sé que, bueno, los protocolos de la pandemia van cambiando cada vez, pero que he tenido entendido que en Argentina hay restricciones interdepartamentales que inhiben el viaje de un lado a otro. No tenemos que, pero a pesar de la pandemia, no tenemos que estar detrás siempre de una pantalla. O sea, hay protocolos, según tengo entendido, en donde un reportero sí puede salir. O sea, hay que aprender de cómo agenciar la pandemia.
por supuesto, uno no quiere contagiar a nadie, ni uno quiere contagiarse a uno. Hay que tener mucho cuidado, pero a mi juicio, si bien es difícil, no es peor que andar en una guerra donde tenías que esquivar a personas que te podían reventar en bombas suicidas. Había una época en Irak en donde yo solo salía de noche porque yo era demasiado notable de día. Y eso no podía seguir mucho tiempo tampoco porque de pronto empezaron los insurgentes a poner retenes en la calle en la noche. Y si te pillaban, te mataban. Entonces, era salir con el corazón en la mano. Y a lo mejor uno podría argumentar, ¿por qué coño hiciste eso, John Lee? Bueno, no sé. Pero este oficio es algo quizás compulsivo también a veces. Y cuando se trata de un lío mayor, una guerra, algo muy desgarradora, es muy difícil apartarte una vez que te has metido, ¿no? Y eso explica los riesgos que algunos nos hemos tomado en la vida en estos sitios. O sea, hay que encontrar la forma de hacer algo original, importante para uno. Un trabajo original que agrega algo que ayuda a reflejar nuestra realidad de la mejor forma posible. Si por un tiempo únicamente lo puedes hacer a través de la pantalla, bueno, así sea. Y seremos todos un poquito más pobres a consecuencia, sí. Menos mal tenemos estas nuevas diapositivas que ayudan en algo, pero no hay nada como oler, olfatear, tocar suelo, tener tierra en las uñas. O sea, este mundo tiene muchas dimensiones y esto es solo uno. Entonces, sea como sea, hay que ver la forma de salir tomando los protocolos necesarios y teniendo en cuenta la importancia de la historia. Si no es suficientemente importante para ponerse uno a riesgo o arriesgar a otro, pues no, que no se hace. Pero en caso de que hay cabida, hay que intentar seguir adelante con una especie de nueva normalidad. Gracias, John. Te pregunta Dante González. Tú hablaste de Trump, nos ha designado como en el texto de Ibsen, enemigos del pueblo. ¿Cómo hacemos para sostener la objetividad frente a personajes como este? No se puede. Sí, ojalá no mantienen la objetividad ante Trump. Trump no es un presidente normal. Él es una perversión de la política. Él es un ogro con corbata. Él nos llama a nosotros ni hablar de lo que insulta y vilipendia a demás sectores de la población, o musulmanes, o hispanos, o lo que sea, mujeres. A los periodistas nos considera su enemigo. Entonces, lo es. Él es nuestro adversario. Objetividad es algo abstracto, es como la utopía, no lo alcanzamos nunca. Lo que yo argumentaría es que intentemos ser imparciales en la realización de nuestro trabajo, en nuestra reportería y en nuestros juicios, intentar ser justos. Pero ser justo con Trump es también decir la verdad. Y la verdad es que él miente todos los días. El New York Times, que mantiene su tono flegmático de siempre y mantiene su escuela de rigor en el ejercicio del periodismo, dice hoy en día, así, sin ni fu ni fa, que el presidente mintió hoy tal, cuando dijo esto y el otro, porque sí mintió. Es que eso sí es objetivo. Son hechos y datos fácticos. Entonces, no podemos ser objetivos. Tenemos que ser sinceros con el pueblo, con el público, y leales a la verdad percibida. Si el público y el pueblo
entienden y creen que somos sinceros al menos, aunque no somos perfectos, que seamos sinceros, nos van a seguir, tendremos audiencia, tendremos lectores. Si perdemos eso, no tendremos oficio. Gracias. Te pregunta Agustina Ordóñez. En estos días, es una pregunta relativa a la Argentina, se anunció aquí la creación de un observatorio gubernamental para encontrar o detectar la génesis de las noticias o de las fake news. ¿Qué opinión, pregunta Agustina, te merece que un gobierno pueda estar involucrado en instancias de vigilancia permanente del periodismo? Bueno, si es lo que es, lo veo con ojos suspicaces. O sea, es decir, me suena algo parecido, no he sabido de este plan, pero suena algo parecido a la petición de Trump de pedir al ministro de Justicia, William Barr, de investigar por dónde salió la supuesta conspiración rusa. Es decir, no es que él tenga ninguna sospecha, de acuerdo a su punto de vista, sino que de dónde salió esto. O sea, como si fuera, básicamente es un trabajo de la contrainteligencia, ¿no? Entonces, eso sí lo veo bien difícil. Los gobiernos todos tienen el derecho de fiscalizar pues el espionaje, supongo que el ciberguerra, el llamado ciberguerra, ¿no? Pero cuando se trata del periodismo, no hay un fake news. El fake news es lo que antes se llamaba la desinformación y no lo ejercían los periódicos, lo ejercían los gobiernos autoritarios. Entonces, seamos claros en cuanto a eso. Te pregunta Pablo Esquivel, John. Hubo dos acontecimientos en países vecinos a la Argentina que tú conoces muy bien. En Chile, el plebiscito, y en Bolivia, el triunfo del MAS. Has escrito tanto últimamente ahora sobre Evo. ¿Hay un cambio regional? ¿Cómo concebís esta transformación? La región, sí, interesante los fenómenos. La región está en un proceso dinámico con el auge del autoritarismo en algunos países, el auge del populismo en términos generales, el declive de la marea rosada, famosa marea rosada de la época de Fidel y Chávez y Lula y demás. Y hay rebrotes y reajustes por todos lados. Lo de Evo, vamos a ver, en Bolivia todo indica que Arce es un tipo más pragmático, pero Evo vuelve y hay un espíritu vengativo de ambos lados que podría resultar que Bolivia sigue en conmoción. Vamos a ver, ojalá que no, ojalá un país que logra la armonía, pero es un país muy polarizado. Cuando yo estuve ahí el año pasado, salí de ahí muy desazonado, muy desilusionado por su porvenir. En cuanto a Chile, al contrario, nos ofrece por su amplio margen en el plebiscito para crear una nueva constitución, nos da quizás todos un ejemplo de un pueblo que se une para una vez más llegar a un nuevo nivel, un nuevo plató democrático. Lo hizo hace 30 años con su referendo no y que obligó al dictador de Pinochet a salirse del poder. 30 años después, lleno de mucha convulsión, ¿sí? Están optando por una nueva constitución. Ojalá, a pesar de todos los desafíos que tengan, que logran hacer algo así, porque significará que habrán removido todos los vestigios de la dictadura de su sociedad y pueden ir adelante sabiendo que, aunque tienen flaquezas, es enteramente democrático. Eso sí,
da un ejemplo a los demás. Los dos posibles, tanto Bolivia con la posibilidad de bochinche continuo, como posiblemente también calma, de acuerdo al espíritu de comunión de los mandatarios, y bueno, Chile con su plebiscito. Interesante. Sí. John, tengo varias preguntas referidas a la Argentina. Ojalá puedas volver pronto y vernos cara a cara. Ah, Pero conoces la Argentina y yo quiero saber, quieren saber los alumnos, diversos, varios, qué se ve desde afuera. Una persona como tú, ¿no? Una persona que no es un turista. Este proceso acaba de salir, dice Luciana Boglioli, una nota en The Washington Post hablando del fracaso de la cuarentena argentina. Vivimos una sensación de fracaso. ¿Cómo lo ve alguien como vos? mira, la pandemia tiene sus misterios a pesar de los esfuerzos de algunos mandatarios, incluyendo el Alberto Fernández, de mantener una cosa rigurosa, y expresaba siempre que su prioridad era la humanidad y no la economía. Se ha visto lo que se ha visto. O sea, hemos visto al lado en Brasil, donde el presidente obviamente le importa ya sabes que Sí. su propia ciudadanía, una muerte bárbara, ¿no? Es únicamente comparable con Estados Unidos. Diría yo que, mira, a pesar de los mejores esfuerzos y las mejores intenciones, sean los mandatarios peronistas o sean de otro estirpe político, eh, hay aspectos de la pandemia que todavía nos elude. Argentina no es el único país que ha intentado tratarlo con seriedad y se les ha escapado de las manos. Francia, España, en fin. Hay otros que parece que han salido piola, ¿me entiendes? Pero hay muchos misterios. Yo acabo de estar en África, donde supuestamente la gente hacinada estarían todos contagiados, y pues no es así. No se sabe por qué. Bueno, eh, no considero que la Argentina ni los argentinos han de sentirse fracasados, pero hemos todos que debemos mirar a los países que han optado protocolos que han funcionado. Claro, que no sea la China, que en un país autoritario puedes hasta curar la pandemia. Y parece que los países occidentales simplemente no son capaces de eso. Así que ni modo, pandemia vamos a tener. O lo vamos a tener re mal o lo vamos a tener relativamente mejor. Yo vivo en Inglaterra, donde Boris Johnson, que es un tipo que se fue a Eton y Oxford, igual ha sido, trató la pandemia con irrelevancia al principio, con una secuela bastante importante aquí. Han tenido que hacer reajustes cada semana, cada 2 semanas. Hay una falta de credibilidad por parte del gobierno a consecuencia, y un desazón en la población. Yo supongo que es algo semejante a lo que están experimentando en Argentina. Eh, eh, yo creo que como, como ciudadanos debemos escuchar a los epidemiólogos que nos resultan serios y creíbles. El famoso Dr. Fauci en Estados Unidos se ha convertido en una especie de referente, casi un Robin Hood, que todos amamos por su seriedad. Nunca te dice algo tajante, pero te indica a dónde debes ir. Él, lamentablemente, ha tenido que fajarse, ha tenido que hacer la cara con un régimen que es totalmente irresponsable, el de Trump. Yo creo que con Biden, si es que gana, veremos un régimen de protocolos más serios, más comprensivos, más abarcadores y más detallados en aras de la salud de la población. No puedo opinar desde lejos de
digamos, en detalle de los protocolos de la pandemia del gobierno de Argentina. Pero recordando al principio, me impresionó muchísimo la diferencia de su discurso humanista, algunos dirían quizás populista, pero comparándolo con Bolsonaro, era como escuchar no sé, a Batman por un lado y el pingüino por el otro, ¿no? Era casi como el bien y el mal, ¿no? Pero yo sé que las cosas no son de dibujos animados ni de Hollywood. La cosa va en serio. Y bueno, ni modo, yo creo que es así. Vamos a tener que aguantarlas, apelar a lo mejor de nuestros mandatarios, si es que lo tienen, y si tienen la capacidad para cuidarnos y mantenernos saludables hasta que tenemos vacuna. Esto no es fácil. Y lo peor es cuando los mandatarios hurgan en la política, o sea, responden políticamente a lo que es algo que requiere atención médica epidemiológica, ¿no? O sea, y eso sanitario, y eso es lo que hemos visto. Los peores países son los países, y Argentina no es de los peores países. Los peores países son Estados Unidos, seguido por Brasil, y no sé quién viene tercero ahora. Pero hasta en Perú, donde han querido atenderlo con seriedad, el presidente Vizcarra, se les ha ido de las manos. Y entonces Argentina no está solo en esto. Esto no es fácil. Todos vamos a salir con nuestro contingente de muertos, lamentablemente. John, la última, y con ella nuestra gratitud y otra vez un enorme abrazo. ¿Por qué seguir estudiando periodismo? ¿Por qué decirle a quienes intentan ahora internarse en esta profesión tan arriesgada, ciertamente tan emocionante, en donde uno seguramente no se hace millonario? ¿Por qué? Sí, fíjate, yo creo que todos estamos motivados por un abanico de cosas, pero de mis amigos y de los colegas que yo estimo más, yo diría que hay una cuota de servidor público en sus corazones. O sea, son gente buena, son gente que quieren el bien y que lo hacen a través del periodismo. Jamás lo admitirían en público. Sería como admitir que son religiosos o que tienen una beta misionera. No, y no es así, pero el periodismo ofrece una amalgama, dijiste varios de ellos, emoción, aventura. La vida se convierte en una aventura. Te satisface la parte creativa. O sea, puedes escribir lo mejor que puedes hacer programas de televisión con arte, si es posible, ¿no? O radio. Puedes vivir la historia de tu tiempo y ser, si no protagonista, guardián de tu sociedad, ¿no? Yo creo que hay pocas profesiones que te ofrecen eso, que te dan un sentido de razón de ser, a la misma vez que te da la posibilidad de sentirte realizado creativamente y filosóficamente, y tener un rol integral en la sociedad. Y a veces vivir la vida como una gran aventura. John. Yo creo que por eso hay que seguir haciendo el periodismo y por eso hay que seguir teniendo promociones como las que tienes ahí en Clarín. Bueno, muchísimas gracias de corazón por tu talento, por tu coraje nuevamente. Discúlpame que te suene excesivamente generoso, pero no lo es, por la inspiración que nos das, por este mensaje
y por hablar con nosotros. Otra vez un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte a todos. Bueno, gracias a John Lee Anderson, un placer disfrutarlo como siempre. Gracias a Miguel Buñazqui, gracias también a la Universidad de San Andrés por permitirnos también poder disfrutar de este encuentro. Y gracias a ustedes también por haber estado del otro lado durante este tiempo. La verdad que lo hemos disfrutado muchísimo y ojalá podamos encontrarnos pronto en estas charlas a propósito de los 75 años de Diario Clarín, charlas que hemos iniciado ya por septiembre, referentes de la economía, de la política, les decía antes, de la tecnología y fundamentalmente del pensamiento, que aportan siempre la lucidez que necesitamos fundamentalmente en este momento. Vamos a agradecer a los auspiciantes, a quienes hacen posible que nosotros estemos acá y nuestros invitados puedan ofrecernos estas charlas, Pan American Energy, DESA, Techint, Newsan y Crossfinder. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y hasta cualquier momento.